Muy buen día, especialmente a toda nuestra comunidad yumbelina. Es un gusto para mí saludarles el día de hoy y realizar esta actividad que es tan importante en el cumplimiento de nuestro deber y que tiene como objetivo informar a la comunidad con respecto a todas aquellas actividades que año a año realizamos, siendo nuestra labor principal el mejorar la salud y calidad de vida de cada uno de ustedes. En esta cuenta pública les informaremos todo lo realizado durante el año 2020, un año que sin duda jamás vamos a olvidar, un año en el cual nuevamente fuimos puestos a prueba, un año en el que ustedes y nosotros hemos evidenciado nuestra vulnerabilidad y también lo mejor de cada uno, un año marcado por la pandemia del coronavirus. Durante el año pasado tuvimos que reinventarnos, tuvimos que aprender sobre la marcha, aprendiendo a vivir de una manera distinta. En lo concreto, para nuestro accionar y para asegurar la continuidad de la atención a los usuarios ante el posible contagio de algún funcionario, nuestros equipos se dividieron y se trabajó en sistemas de turnos rotativos y realizando teletrabajo. Es así como el año 2020 lo primero que hicimos fue preparar nuestro servicio de urgencias. ¿Y cómo lo hicimos? Sumando un nuevo médico las 24 horas del día, un enfermero en horario diurno y un kinesiólogo que se encargó de triage o categorización en la admisión. En el área de urgencia ginecológica se mantuvieron sin modificaciones las atenciones, contando con un matrón diurno de 8 a 17 horas y matrón de llamado desde las 17 horas hasta las 8 horas. La infraestructura del servicio fue modificada dividiendo el espacio en box respiratorio con el debido aislamiento y con capacidad para 5 personas en total, y otro espacio para consultas no respiratorias. Se tuvo que reconvertir el pabellón de cirugía menor para la atención de usuarios con consultas respiratorias. Cabe destacar también el aumento de tiempo que implica el proceso de atención a los pacientes con sospecha COVID-19, el que se extiende mínimo 15 minutos incluyendo el registro administrativo en caso de manifestaciones leves de enfermedad. Se protocolizó la reanimación para casos que lo requirieran a fin de asegurar la existencia del número de funcionarios indicados para la correcta atención de los usuarios más graves, a modo de equilibrar la eficacia del recurso humano y la menor exposición de este a aerosoles para mantener un margen de seguridad y distancia de procedimientos potencialmente infectivos en lo relativo a la pandemia por SARS-CoV-2. En contexto, para dar atención preferencial a nuestros adultos mayores, se focalizó en pesquisar a los usuarios mayores de 65 años para lograr una prestación más expedita en el servicio de urgencias de encontrarse en la misma categorización de gravedad que el resto de los usuarios más jóvenes dentro de este segmento. En números, se realizaron 19.017 atenciones en servicio de urgencia entre enero y diciembre del año 2020, siendo un 48,2% hombres y un 51,8% mujeres. El rango etario que más consultó en el servicio fue el establecido entre 25 y 29 años, concentrando un total de 1.526 atenciones. Un 55,7% de la atención se concentró el primer semestre del año, más aún durante los meses de enero y febrero, donde aún la pandemia por coronavirus no afectaba a nivel local. Reforzar que a lo largo del año se realizaron 1.428 atenciones de urgencia asociadas a coronavirus, ya sea para evaluar casos de sospecha de todo tipo de gravedad, como para atender a la población ya infectada, a modo de reconocer elementos de gravedad para su correcta intervención, manejo inicial e ingreso hospitalario versus derivación al Hospital Base de Los Ángeles. Respecto al nivel de gravedad, en relación a la categorización otorgada a la valoración inicial de los usuarios consultantes, se observó que las urgencias de mayor complejidad y acción inmediata, tipo C3, C2, C1, correspondieron a un 10,9% de la consulta total. La categorización con mayor cantidad de consultas fue el rango de usuarios C4 con un total de 9.427 consultas. Destaca que los usuarios con mayor complejidad correspondieron a hombres,
con 1.267 consultas en contraste con 793 atenciones en relación a los 3 niveles más altos de gravedad en el triage. Afortunadamente, no se tuvo que realizar ninguna atención categorizada como C1 en los menores de edad de nuestra comuna. Agradecemos el compromiso de todo el equipo de urgencias, desde la parte administrativa, técnica, profesional y de limpieza, por mantener un ambiente lo más seguro posible para nuestros usuarios y nosotros mismos en el quehacer de las atenciones más críticas. El servicio de urgencias, como es habitual, mantuvo un trabajo en conjunto con las siguientes unidades de apoyo. Servicio de rayos, que continuó realizando no solo las atenciones de urgencia, sino también las atenciones del servicio intrahospitalario y prestaciones GES, tanto de nuestros pacientes como los de CESFAM. Para esta labor se contó con 2 funcionarios en sistema de turnos. Esto implicó que uno de ellos realizara la atención de rayos propiamente tal, mientras el otro funcionario realizaba teletrabajo y apoyo en control de acceso a los usuarios del hospital. Durante los meses de septiembre y octubre, la unidad de rayos estuvo cerrada porque en nuestro hospital se realizó un cambio de techumbre. Sin embargo, los exámenes de urgencia se realizaron en SAR Cabrero o en Complejo Asistencial de Los Ángeles. En noviembre del 2020 se retomaron las atenciones en nuestro servicio de rayos, incorporándose además la atención de pacientes de policlínico. Durante todo el año 2020, el servicio de rayos realizó 1.786 atenciones correspondientes al servicio de urgencias, 221 atenciones a hospitalizados y 1.366 atenciones de policlínico y CESFAM. Otro de los servicios esenciales que continuó funcionando fue la unidad de laboratorio, quien alcanzó una producción de 90% para el servicio de urgencias y 70% para el servicio intrahospitalario. Además, y muy relevante, fue la implementación de 2 nuevas prestaciones que corresponden a toxina Clostridium difficile en deposición, que es un test rápido, y detección de Helicobacter pylori, que también corresponde a un test rápido y que se implementó dado que teníamos solo 2 cupos para derivar y existía una alta demanda de parte de nuestros usuarios. Atención cerrada. A nivel de atención cerrada, se realizó una división de los pacientes a modo de tener un flujo separado de nuestros usuarios respiratorios, COVID-19 y no respiratorios. Se trabajó de forma constante y con equipos separados en las distintas áreas. Hubo mucha capacitación inicial y práctica conjunta diaria en materia de cuarentena, aislamiento y uso de elementos de protección personal. Como parte del protocolo interno de los ingresos a atención cerrada del hospital, se instauró la toma de hisopado nasofaríngeo de todos los pacientes, aislados en sala de transición inicialmente y posterior cambio a sala común de resultar con resultado negativo para SARS-CoV-2. El ala respiratoria involucra pacientes COVID-19, tanto hombres como mujeres, pacientes respiratorios descompensados y sala de transición con motivo de consulta respiratoria. En cambio, en el ala no respiratoria o medicina indiferenciado se ven todas las morbilidades no respiratorias que requieran ingreso. Se reconvirtió el área de pediatría a modo de recibir mayor cantidad de pacientes adultos respiratorios, considerando la necesidad asistencial de la provincia. De esta forma, se centralizó la atención de usuarios pediátricos en el complejo asistencial Víctor Ríos Ruiz. Asimismo, fue necesario disponer de la sala de maternidad en más de una ocasión para ser reconvertida en salas de aislamiento respiratorio o de transición a espera de resultado de PCR para SARS-CoV-2. Todo esto con la debida coordinación con los referentes del servicio de salud en las distintas materias. En total, ambas salas, medicina indiferenciado como ala respiratoria, generan una oferta de 53 camas para nuestros usuarios. Para la atención de los pacientes hospitalizados, se focalizó el horario de la mañana para cumplir con tal demanda. 2 grupos de médicos formados entre 1 a 3 funcionarios cada uno pasan visita de 8 a 12 horas para resolver las patologías de nuestros usuarios. Durante el año 2020 se ofertaron 19.398 días camas disponibles, de los que fueron ocupados 11.418.
El número de egresos totales fue de 954, siendo egresos fallecidos un total de 77. El índice ocupacional de las camas promedió un total de 58,86%, siendo más bajo durante el mes de abril con un 46,42%, lo que coincide con la instalación de medidas de control sanitario y restricciones públicas. El mes con mayor ocupación hospitalaria fue diciembre, llegando a un 71,58% del total de nuestra capacidad. El promedio de días de estada fue de 8,25 días. Como equipo, creemos que el fortalecimiento del servicio intrahospitalario permitió dar abasto con la demanda y la presión asistencial de alta rotación de usuarios, logrando durante la visita médica ser resolutivos con pacientes que eran de mayor complejidad de lo que un hospital comunitario estaba acostumbrado y que por efectos de pandemia se tuvo que readecuar. En relación al área de obstetricia y ginecología, durante el año 2020 hubo 5 partos, de los cuales 4 realizaron reposo posparto en nuestra maternidad y 1 debió ser trasladado a Los Ángeles. En cuanto a rehabilitación, que contempla las atenciones de kinesiólogos, terapeuta ocupacional y fonoaudiólogo, se realizaron 1.813 atenciones a pacientes hospitalizados. Movilización. Durante el año 2020 se aumentó el número de traslado de pacientes, llegando a un total de 1.452 traslados en ambulancias sanitarias y 249 traslados de SAMU. El aumento en el número de traslados se debe principalmente al aforo en el número de pacientes que indica máximo 1 por viaje, y a esto se suma el traslado de exámenes diarios. Atención abierta. En cuanto a la atención abierta, la primera medida adoptada fue el control de acceso, en donde funcionarios de diversas unidades tienen como tarea turnarse y controlar la temperatura y administración de alcohol gel a nuestros usuarios. Además, deben controlar el aforo permitido y orientar a los usuarios con respecto a las unidades de destino dentro del establecimiento. En cuanto a la atención médica abierta, se modificó la manera de atención pasando de lo presencial a las atenciones remotas por sector, con priorización de los motivos de consulta de mayor gravedad o riesgo. Durante la mitad del segundo semestre, en contexto del plan de reactivación de APS, se incorporó la modalidad presencial de pacientes en el marco del programa de salud cardiovascular, con priorización de los de mayor riesgo, para continuar con las atenciones en salud mental en usuarios descompensados e ingresos y la incorporación paulatina de las actividades de sala ERA. De forma ininterrumpida durante todo el transcurso del año 2020, a nivel de atención abierta, se mantuvieron las atenciones de patologías GES en los plazos estipulados por ley, la correcta atención de pacientes que requirieran licencias médicas, certificados, morbilidad prioritaria, seguimiento COVID-19, realización de formularios de búsqueda activa de pacientes para PCR SARS-CoV-2 y atención a los pacientes del programa Salud Cardiovascular remota o presencial. Toda atención que se pesquisara desde SOME que implicara consulta por síntomas respiratorios se redirigió al servicio de urgencias para correcta evaluación. Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, se registraron 16.862 actividades de APS por el equipo médico, 7.695 consultas en relación a repetición de receta de fármacos crónicos, con un 45,6% del total. En segundo lugar, se realizó atención de morbilidad prioritaria con un total de 6.534 actividades, representando un 38,7% de las consultas totales. De igual manera, se realizó atención constante a los usuarios bajo el programa de salud cardiovascular con 1.576 prestaciones, representando un 9,34% del total. Destaca la cantidad de visitas domiciliarias que fueron realizadas el 2020, alcanzando un total de 400, a modo de lograr atención en terreno en tiempos de pandemia. Por otra parte, se realizaron 201 atenciones de salud mental, 98 controles de niño sano, 95 consultas de especialista,
48 ecografías de primer trimestre y otras prestaciones. Durante el mes de abril del año pasado se suma a nuestro staff de profesionales un médico especialista en pediatría quien ha realizado un total de 300 atenciones a nuestros niños y niñas, siendo sus actividades principales los controles de niño sano, además de disminución y resolución significativa de las derivaciones de esta especialidad. Al equipo también se suma en diciembre un médico de salud familiar, el cual viene a reforzar el modelo de salud familiar. El servicio de maternidad también debió redirigir sus esfuerzos en pos de mantener la continuidad de prestaciones que son impostergables. Esto respaldado por la asesora programática en base a las orientaciones emanadas desde el Ministerio de Salud. Es por esto que las actividades priorizadas fueron básicamente controles de regulación de la fecundidad, las cuales corresponden a un total de 3.896. Se realizaron 57 ingresos a control prenatal y 429 controles prenatales y de puerperio. También se realizaron otro tipo de prestaciones como 765 controles ginecológicos, 53 consultas ginecológicas, controles de climaterio, 100 tomas de PAP, 161 tomas de muestras. Se mantuvieron sin interrupción los controles de ITS y los tratamientos a usuarios portadores de condilomatosis. Por eso también se debió priorizar los controles a entregar, y es así que desde abril hasta fines de octubre mantuvimos una agenda en base a la demanda espontánea de las usuarias, a quienes se comunicó por redes sociales y programas radiales quiénes eran las usuarias que iban a ser atendidas de manera presencial. Durante este periodo, para evitar el tránsito excesivo de las usuarias al interior del establecimiento, es que la entrega y administración del método anticonceptivo era en el mismo box de atención. Desde noviembre en adelante y por indicación desde el Servicio de Salud, se retoman las atenciones con agenda, por lo que la demanda espontánea debe detenerse y dar paso a una agenda y así también disminuir el aforo al interior del establecimiento. Es así que durante el año 2020 se realizaron 5.301 actividades de forma presencial y además se confeccionaron 330 recetas de anticonceptivos a usuarias que por diversos motivos no se podían acercar al establecimiento. En materia odontológica, durante el año 2020 se realizaron un total de 4.396 consultas odontológicas, en las cuales se entregaron 8.072 prestaciones a nuestros usuarios, incluyendo actividades en el área de prevención y promoción de la salud bucal, como también actividades restauradoras dirigidas a recuperar la salud bucal. De igual forma, se continuó desarrollando el programa Cero, estrategia dirigida a la población infantil, donde se mantiene un bajo control odontológico de los niños desde los 6 meses a los 6 años de edad, con la finalidad de acompañarlos con medidas educativas y preventivas para mantener sus dientes sanos y la prevención de malos hábitos orales. Desde el segundo trimestre y debido a las condiciones sanitarias, se tuvo que adaptar la metodología y se continuó realizando las educaciones y aplicaciones de pautas de riesgo, pero esta vez vía telefónica. Cabe destacar que durante todo el periodo de pandemia la atención odontológica no se ha interrumpido, pero se ha tenido que adaptar a los lineamientos ministeriales y al estado de la emergencia sanitaria. Y es así que durante todo el periodo se ha mantenido la atención de urgencia odontológica y de morbilidades críticas, patologías que podrían agudizarse en el corto plazo. En la medida que los usuarios lo requerían, también se continuó con los ingresos de pacientes GES embarazadas, 6 años y 60 años. En el constante y dinámico proceso del retorno gradual, desde el mes de noviembre se retomaron las atenciones presenciales de tratamiento para las pacientes GES embarazadas, con el fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos de sus garantías de atención. Apoyando las atenciones clínicas, nuestra farmacia se mantuvo funcionando con normalidad durante el año 2020. Es así como se despacharon un total de 79.501 recetas, entregando 293.541 prescripciones o medicamentos.
Además, y debido a la pandemia, se despacharon 3.233 recetas de especialidad provenientes desde el complejo asistencial y 224 recetas fueron entregadas a domicilio. Todo esto con la finalidad de facilitar la entrega y evitar que usuarios debiesen viajar a Los Ángeles y o salir de sus hogares. Mencionar también que durante los meses de septiembre y octubre, a raíz del cambio de techumbre, nuestra farmacia fue trasladada a dependencias de Sala Cuna del hospital. Esto con la finalidad de continuar entregando la atención de manera normal, oportuna y expedita para los usuarios. En este apartado queremos destacar el estamento de enfermería, quienes una vez declarada la pandemia debieron reinventarse y estar sometidos a gran carga laboral, de acuerdo a la necesidad de su población a cargo y a la realidad país, por lo que tuvo que estructurarse y destinar 4 enfermeros exclusivos para epidemiología y un enfermero de apoyo, actualmente reemplazo. Dichos profesionales realizaron actividades que iban dirigidas a la investigación en epidemiología para la notificación y seguimiento de casos positivos, notificación de pacientes negativos, monitoreo de trazabilidad, testeo y aislamiento, elaboración de informes diarios y semanales y coordinación activa con Ceremi por residencias sanitarias. En cuanto a la atención abierta, se estructuró con 2 enfermeros, con los apoyos de Ceremi y Municipalidad en los primeros meses de pandemia, y un enfermero de atención abierta fue cedido para potenciar al servicio de urgencia en horario hábil. Los enfermeros de atención abierta se encargaron de realizar controles a domicilio y atenciones remotas por ciclo vital, procedimientos tanto en hospital como en domicilio, policlínico de toma de muestras, curaciones y tratamiento, entrega de prestaciones en el hospital y domicilio en un 100%. Vacunación programática se realizó en domicilio y vacunatorio del hospital. Las campañas escolares e influenza se realizaron dentro y fuera del hospital, según autorización de Ceremi, y actividades promocionales. Todas estas actividades contabilizaron un total de 4.579 atenciones presenciales y a domicilio por parte del equipo de enfermería. Además, 55.576 atenciones telefónicas entre atención de APS y epidemiología. Importante también destacar la labor de nuestros técnicos de enfermería, quienes sumaron un total de 11.727 atenciones de usuarios que corresponden a visitas domiciliarias y policlínico, entre otras. Durante el año 2020, las atenciones podológicas se realizaron de manera presencial en su inicio y una vez declarada la pandemia se efectuaron 100% en domicilio, realizando un total de 1.151 atenciones a nuestros usuarios. La unidad de kinesiología también se vio enfrentada a un cambio en la forma de trabajo, pasando de trabajo presencial a un aumento de conexiones remotas para de esta forma poder dar continuidad en la atención de nuestros usuarios. De los 4 kinesiólogos de la unidad, 3 trabajaban en el área de atención abierta y 1 en hospitalizados. En cuanto a las atenciones presenciales, se realizaron 1.826 atenciones de rehabilitación musculoesquelética, 129 controles en sala IRA y ERA, 103 espirometrías y 256 visitas domiciliarias. También y desde hace 3 años contamos con terapeuta ocupacional, quien el año pasado realizó 333 atenciones presenciales, 18 visitas domiciliarias y 24 órtesis a medida, las cuales van en beneficio de pacientes con accidentes cerebrovasculares, Parkinson, artrosis, postrados, entre otros. Por otra parte, fonoaudióloga realizó 394 sesiones presenciales y 60 visitas domiciliarias. Es importante mencionar que durante este periodo, tanto la fonoaudióloga como terapeuta realizaron 349 atenciones de telerehabilitación, las cuales corresponden a videollamadas, grabación de videos que luego eran enviados de manera remota a los usuarios, padres y cuidadores, además de material con indicaciones de trabajo y ejercicios a seguir en casa. Por su parte, nuestro profesor de educación física
realizó clases online de ejercicios, lo que sumó 150 sesiones anuales con un promedio de 10 participantes por sesión. Al igual que otras unidades, la unidad de nutrición incorporó las atenciones telefónicas a todos los grupos etarios, priorizando adultos crónicos y menores de 6 años. Durante el 2020 se realizaron las clínicas de lactancia materna por videollamada durante la pandemia, las cuales tuvieron una gran acogida y adherencia por parte de las madres, estrategia que se mantendrá a permanencia y no solo durará durante la pandemia. Es así como la unidad de nutrición realizó entre consultas y controles 276 atenciones infantil-adolescente, 294 atenciones a adultos, 205 atenciones a usuarios con enfermedades crónicas y 280 atenciones telefónicas, un total de 1.055 atenciones. Durante la pandemia, los programas alimentarios funcionaron con total normalidad, tanto la oficina de reparto, que ha trabajado en su horario habitual, como la gestión administrativa para contar con stock de todos nuestros productos. Entendiendo las necesidades de nuestra población, se flexibilizaron los requisitos de retiro como tener los controles al día o fecha de entrega flexible. Efectuamos entregas sin contacto, sin carnet de control, para minimizar el riesgo de contagio. Durante el año 2020 se efectuaron 12.095 entregas de alimentos, 4.833 entregas del programa infantil y 7.262 entregas del programa del adulto mayor. Se realizaron coordinaciones con el estamento de enfermería para enviar en los controles de niños sanos en domicilio los alimentos del Programa Nacional de Alimentación Complementaria del Niño, NAC. Además, desde julio a diciembre de 2020, implementamos entregas en domicilio del Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, PACAM, efectuando en total 260 entregas a adultos mayores del área urbana y rural de nuestra comuna, un promedio de 40 entregas mensuales 2 veces por semana. Una unidad de gran importancia para el correcto funcionamiento de nuestro hospital es la Central de Alimentación, que tiene como función brindar una alimentación de calidad, cumpliendo con las recomendaciones sanitarias, culinarias y nutricionales, guiándonos por la norma técnica de los alimentos a pacientes y funcionarios del hospital. Nuestra central de alimentación está constituida por 4 manipuladoras de alimentos, un bodeguero y nutricionista encargada. Por situación COVID-19, el año 2020 las labores se vieron aumentadas por los requerimientos de pacientes hospitalizados y aumento de alimentación a funcionarios. Es así como en hospitalizados se entregaron un total de 37.272 raciones de alimentos, mientras que en funcionarios se entregaron un total de 6.326 raciones de alimentos. Durante el año 2020, la unidad psicosocial sufrió algunos cambios positivos, tanto en materia de recurso humano como en cuanto a su funcionamiento. En marzo, con la incorporación de un psicólogo jornada completa, fue posible brindar atención a un número mayor de pacientes, lo cual fue potenciado en el mes de agosto con la incorporación de la dupla psicosocial compuesta por psicóloga y trabajadora social para programa PASMI. En el mes de noviembre se logró concretar la incorporación de un técnico en enfermería de nivel superior para el apoyo exclusivo a la unidad psicosocial, permitiendo agilizar una diversidad de procedimientos internos de la unidad, convirtiéndose en otro importante apoyo en la salud mental de nuestros usuarios y usuarias. Todo lo anterior permitió, a pesar de los inconvenientes que la pandemia implicó, realizar un total de 926 controles de salud mental, 80 visitas domiciliarias y 460 consultas u otro tipo de prestaciones, para lo cual fue de gran ayuda la adquisición de 2 oficinas para la atención de usuarios y usuarias. Dentro de la unidad psicosocial es importante destacar la incorporación de un nuevo programa que corresponde al Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil, PASMI, que tiene como objetivo brindar diagnóstico y tratamiento a familias cuyos niños tengan la edad de entre 5 y 9 años y que presentan trastornos en materia de salud mental, tales como trastornos de conducta hiperkinética,
trastornos emocionales, conductuales, entre otros. Las prestaciones que entrega este programa son evaluación diagnóstica integral por médico y psicólogo, consulta de salud mental realizada por médico, psicólogo y trabajador social, además de visita domiciliaria integral. En el año 2020, nuestros niños y niñas fueron atendidos en sala de estimulación de acuerdo a la derivación realizada por parte del equipo de salud. Durante el primer trimestre se realizaron 242 atenciones presenciales y 8 visitas domiciliarias. Posteriormente, y dada la situación sanitaria, nuestros niños y niñas continuaron siendo atendidos, pero esta vez de manera remota, contabilizando un total de 587 llamados telefónicos, esto con el fin de mantener la continuidad de la atención y apoyo a los niños, niñas y sus familias. Durante el año pasado, nuestra sala cuna se mantuvo funcionando hasta inicios del mes de marzo. Sin embargo, y una vez declarada la pandemia y por resguardo de los niños y niñas, Sala Cuna dejó su atención presencial para dar inicio a un trabajo remoto con los niños, niñas y sus familias, esto con el fin de avanzar en la educación de los infantes. Además, se incorporaron nuevas funciones para el personal de Sala Cuna, las cuales estaban enfocadas al área administrativa y otras, que fueron en directo beneficio de los funcionarios y usuarios, tales como confección de kits de elementos de protección personal para funcionarios, control de acceso y orientación a usuarios dentro del establecimiento. En nuestro hospital, lo más valioso es el recurso humano, ya que son los funcionarios quienes trabajan día a día para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Frente a esto, una de las gestiones fundamentales es la contratación de nuevos profesionales, sobre todo el año pasado, ya que debieron reforzarse ciertas unidades para dar respuesta a la alta demanda que se produjo en gran medida a raíz de la pandemia. Es así como el año pasado en atención abierta contamos con un pediatra por 22 horas, quien durante los meses de abril a diciembre realizó 300 atenciones a niños y niñas de nuestra comuna. Además, se incorporó un TENS y un psicólogo por 44 horas y un médico de salud familiar que acudía al hospital una vez a la semana. En atención cerrada y como refuerzos COVID-19 se incorporaron 2 médicos, 5 enfermeros, 5 técnicos de enfermería y 3 auxiliares, todos ellos con 44 horas. Además, se sumó al equipo una psicóloga por 33 horas y trabajador social con 11 horas. Para que el desempeño de nuestros funcionarios sea óptimo, es muy importante que los conocimientos siempre estén actualizados. Para ello, se realizaron diversas capacitaciones durante el año. El año 2020 se capacitaron 171 funcionarios, principalmente en las temáticas de control de infecciones asociadas a la atención en salud, coronavirus, COVID-19, patogenia, prevención y tratamiento y formación de primeros auxilios psicológicos, todos ellos en modalidad e-learning. También el año pasado en febrero y como un gran logro obtuvimos la resolución de nuestra reacreditación con un 96% de cumplimiento de las características, un gran avance respecto de nuestra primera acreditación el año 2016. En infraestructura, dada la situación pandemia y la necesidad de generar una mayor capacidad hospitalaria, es que nuestro hospital realizó la construcción de una nueva sala de atención para pacientes hospitalizados, sala que mantiene una capacidad de 12 camas y la implementación necesaria para su funcionamiento. Esta construcción tiene un total de 166 metros cuadrados y contempló un gasto de 98.416.420 pesos, cuyo financiamiento fue compartido entre el Servicio de Salud Biobío y Hospital de Yumbel. Por otra parte, también existía la necesidad latente de generar mejoras en cuanto a la infraestructura del establecimiento, a raíz de lo cual se realizó un cambio de techumbre en los servicios de urgencia, Policlínico 1 y hospitalizados, inversión que conllevó un gasto total de 207.823.285 por parte del Servicio de Salud Biobío.
A las mejoras antes mencionadas, durante octubre y noviembre se incorpora la reestructuración de la planta física de farmacia, aumentando los metros cuadrados para la preparación y dispensación de fármacos, lo que permitió la diferenciación de flujo, ya que se destina una ventana para recepción y otra para entrega de medicamentos. Además, se incorpora una nueva dependencia para medicamentos de especialidad que llegan desde el complejo asistencial. Esta inversión se elevó a una suma total de 800.000 pesos entre infraestructura y mobiliario. La oficina OIRS fue trasladada de espacio físico y se realizaron mejoras en cuanto a infraestructura. Todo esto tuvo un gasto asociado por un monto total de 1.700.000 pesos. En el servicio de urgencias se implementó un container que se divide en sala de admisión y sala de espera, lo que sumó una inversión de 4 millones de pesos por parte de nuestro hospital. En la unidad psicosocial se incorporó un container que sumó 2 box de atención. Como ustedes pueden apreciar, durante el año 2020 se realizaron una serie de mejoras a nivel estructural y de implementación, lo que permite entregar una mejor atención a nuestros usuarios y usuarias, además que los funcionarios se sienten más cómodos. El año pasado, el hospital no estuvo ajeno a las dificultades propias del virus SARS-CoV-2 y, como ustedes saben, tuvimos un brote que afectó a un número importante de funcionarios. A pesar de haber estado siempre cuidándonos y siguiendo las medidas preventivas, lo anterior nos obligó a extremar estas medidas de seguridad, con el fin de prevenir contagios tanto de usuarios como de funcionarios. Estas medidas comprenden supervisiones constantes por parte del Comité de Infecciones asociadas a la atención de salud en conjunto con el Comité Paritario, lo que implica supervisión de uso adecuado de elementos de protección personal, señalética, entrada y salida única de control de acceso, aforo general y en cada lugar de atención, lugares exclusivos de colación, separación con acril y con puestos de trabajo, entre otros. A todo esto se suman las supervisiones por parte de la Dirección de Servicios de Salud Biobío, de la Seremi de Salud y de la Asociación Chilena de Seguridad. Actualmente, y con respecto a la vacunación para COVID-19, llevamos un total de 6.268 primeras dosis y 4.778 segundas dosis inoculadas, un total de 11.046 dosis inoculadas. Para influenza llevamos un total de 1.205 dosis administradas. Como desafío para este año 2021, debemos seguir enfrentando la pandemia, realizando nuestras actividades con todos los resguardos preventivos y siendo un aporte a la red del Servicio de Salud Biobío. Debemos reactivar nuestras actividades de atención primaria acorde con el plan paso a paso del Ministerio y los lineamientos que nos entrega la Dirección de Servicios para dar continuidad a la atención de nuestros usuarios. Como comunidad hospitalaria queremos seguir creciendo y mejorando para entregar una atención segura y de calidad. Quiero en esta ocasión hacer un reconocimiento y agradecer muy especialmente a todos nuestros funcionarios de Hospital Yumbel por su tremendo compromiso y responsabilidad con la salud de la población yumbelina, porque a pesar de los momentos difíciles y los miedos que al igual que todos hemos tenido que enfrentar, han estado presentes sin mermar su vocación y sin abandonar a su comunidad. A pesar de las dificultades, durante el 2020 nos mantuvimos trabajando en conjunto con el Consejo de Desarrollo en la ejecución de proyectos tan importantes como por ejemplo el de los programas radiales semanales, donde se busca mantener a la comunidad informada sobre todo lo que implica el quehacer del hospital. Quiero aprovechar de agradecer y reconocer todo el trabajo que durante muchos años la presidenta del Consejo de Desarrollo, señora Luz Rodríguez Zapata, ha realizado con gran compromiso y dedicación, siendo un importante nexo entre el hospital y la comunidad. Le enviamos un cariñoso abrazo a la distancia. A través del trabajo conjunto antes mencionado, fue posible identificar aspectos de la atención a los usuarios que debemos fortalecer, a partir de lo cual, como hospital, hemos decidido comprometernos con lo siguiente para este año 2021. Realizaremos las gestiones necesarias para la priorización efectiva de la atención de personas mayores. Se implementarán estrategias que nos permitirán aumentar el número de controles crónicos por profesional médico.
fortaleceremos aún más la comunicación y difusión hacia la comunidad respecto de los cambios, avances, gestiones y o novedades que se presenten durante todo el año. Invitamos a toda nuestra comunidad a seguir cuidándose, manteniendo las medidas preventivas de uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Y también los invitamos a todos a vacunarse, de acuerdo al calendario vigente y a quienes por edad se encuentran rezagados. Muchas gracias.